Muy bien, pues después de la breve vacaciones que se tuvo la semana pasada, pues vamos a aprovechar el tiempo. Estamos estudiando lo que es Romanos 6. Romanos 6 lo estamos viendo para poder nosotros tener un balance en nuestra enseñanza, que vimos el último tema que es acerca de la justificación. La doctrina de la justificación, muchos de alguna manera la pudieran tomar como la base para poder llevar una vida libertina. ¿A qué me refiero con esto? Que muchos llegan a la conclusión de que en el momento en que somos justificados, como nosotros al ser justificados no perdemos ese estatus de ser justificados en esa posición en la cual hemos sido colocados delante de Dios como si nunca hubiéramos violado un solo mandamiento, muchos lo pueden llegar a tomar como una licencia para pecar, porque al final están seguros en su salvación, en su redención, y la doctrina de la justificación no enseña eso. La doctrina de la justificación enseña lo opuesto. La doctrina enseña que toda persona que ha sido justificada tiene como fruto su santificación. Una persona que no da como fruto su santificación, por ende, se entiende que no ha sido justificada. La doctrina de la justificación y la santificación van juntas, van engranadas, van relacionadas una con la otra. No se puede dar la una sin la otra. Entonces, de alguna manera se entiende que cuando uno ha sido justificado, sí o sí va a dar un fruto y ese fruto es la santificación. Romanos 6, precisamente, Pablo expone Romanos 6 porque también él, cuando él empezó a predicar acerca de la gracia, fue malinterpretado, donde se decían que él enseñaba a apostatar de la ley de Moisés. Pero en realidad Pablo, en Romanos 6, él pone su argumento que si acaso nosotros ya como cristianos, ya estando en la gracia, perseveraremos en el pecado. Nosotros dijimos que la palabra perseverar se refiere a hacer una estadía, se refiere a una persona cuando va a habitar en cierto lugar, pero va a estar ahí, no va a establecer su vivienda, su estadía ahí. Y la idea que conlleva es el hecho de que un cristiano no puede permanecer en una vida de pecado en la que él vivía antes de Cristo. O sea, no puede permanecer en ese estado. Ahora, una de las cosas que Pablo argumenta, y es el punto que estamos estudiando, es de que es imposible para nosotros continuar en el pecado, puesto que hemos muerto al pecado. Esto fue lo que estudiamos la última vez, que es la parte 1 de la primera división de Romanos 6, del 1 al 14, donde estamos estudiando que nosotros como cristianos es imposible continuar en pecado. Ahora, no es el hecho de que podamos pecar, sino es el hecho de que es imposible que en un momento dado podamos seguir llevando una vida como la que antes llevábamos. Y el argumento que Pablo pone es que hemos muerto al pecado. Ahora, la pregunta es, hemos muerto al pecado, pero ¿en qué momento nosotros morimos al pecado? Entonces, es lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es el punto 2, nuestro bautismo nos une a Cristo. Ahora bien, voy a leer Romanos 6 del 1 al 3 para entrar en contexto y arrancar a partir de aquí. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, ¿haremos estadía, haremos morada, que el pecado more en nosotros para que la gracia abunde? Él dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este es el argumento que está desarrollando en el capítulo 6. Nosotros como cristianos hemos muerto. Si hemos muerto, entonces estamos viviendo ahora en la resurrección de Cristo a una nueva vida. Hemos muerto a la antigua vida para tener una nueva vida en Cristo. Es por eso que Pablo dice, oye, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Miren, esto responde a la pregunta, ¿por qué el hombre es como es? ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué el hombre mata? ¿Por qué el hombre viola? ¿Por qué el hombre roba? ¿Por qué el hombre miente? ¿Por qué el ser humano se comporta como se comporta? Y una de las situaciones que la Biblia nos enseña es que el problema del hombre está en su naturaleza. El problema del hombre no es de conducta, sino es de naturaleza. La conducta simplemente es el reflejo de lo que él es en esencia. Lo que nosotros somos en esencia, en nuestra naturaleza, se va a manifestar en nuestra conducta.
Por eso el argumento de Pablo es, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Y vamos a ver cómo en este argumento presenta que nosotros hemos muerto a esta vida, a una vida que traíamos en nuestra antigua naturaleza. ¿Qué quiere decir? Que si el problema era de naturaleza, fue resuelto al darnos una nueva naturaleza. Por lo tanto, no es el hecho de formar reglas y de alguna manera querer regular la conducta del hombre ya cristiano para que ya no peque, sino al contrario, el asunto es de que ese cristiano ya no puede pecar de la misma manera que pecaba anteriormente, porque el problema en su vida fue resuelto. ¿Cuál es? De naturaleza. Si el problema del hombre es su naturaleza, Dios por eso le quita su naturaleza pecaminosa y le da una nueva naturaleza. O sea, nacemos de nuevo. Y es precisamente este es el argumento que presenta Pablo y que vamos a estudiar el día de hoy. Ahorita lo presento así a grandes rasgos, pero vamos a irlo desarrollando para que quede claro en nuestro entendimiento. Ahora, dice el verso 3, que es lo que nos compete estudiar ahorita. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Fíjense, Pablo dice que nosotros ya no podemos permanecer en el pecado por la sencilla razón que hemos muerto al pecado. Vean la secuencia lógica de Pablo. Bueno, si hemos muerto al pecado, ¿en qué momento morimos al pecado? Y lo presenta en el versículo 3. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Nosotros necesitamos entender la doctrina del bautismo para poder entender qué es lo que Pablo está explicando aquí. Porque Pablo dice que es en el bautismo en Cristo en el que hemos sido bautizados en su muerte. O sea, nos unimos a Cristo o somos unidos a Cristo a través del bautismo, tanto en su muerte como en su resurrección. Vamos a comenzar por pasos. Primeramente, ¿qué significa qué significa el bautismo? Miren, el bautismo se puede definir como la evidencia externa de una realidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el bautismo, alguien va ahora sí que a ser bautizado, como normalmente se conoce en la vida cristiana, sobre todo ahorita como los cristianos bautizan en el sentido de inmersión. Una persona va al bautismo, pero ese bautismo es una evidencia externa de una realidad interna. ¿Qué quiere decir esto? Miren, se lo voy a explicar de esta manera. El bautismo tiene que ver con lo que es identificación. Si ustedes miran, todas las religiones tienen este rito, es un rito de iniciación. Los mormones, los católicos, la mayoría, los hindú, la mayoría de las religiones tienen el rito del bautismo. ¿Por qué? Porque una persona cuando se va a bautizar, esa persona primeramente se identifica con la filosofía de esa religión, se identifica con su maestro, se identifica así que con su autor. Entonces, cuando una persona se identifica con una religión en su enseñanza, con toda su filosofía, ellos pasan a bautizarse en señal de que se están identificando con esa enseñanza, con esa filosofía de esa religión. Entonces, una de las cosas que vemos es que el bautismo pasa a ser una identificación con una filosofía, ¿no? En este caso, cuando hablamos del bautismo cristiano, o nosotros nos identificamos con Cristo. Al identificarnos con Cristo, entonces nosotros pasamos a ser bautizados. ¿El bautismo qué es? El bautismo es una pronunciación pública de que uno se está convirtiendo en seguidor de Cristo. Pero para ser seguidor de Cristo, ¿dónde comienza todo? Comienza en nuestra vida interior. Comienza el Señor cambiando nuestras vidas. Comienza el Señor en la vida de un cristiano muriendo en Cristo y resucitando en Cristo. ¿Qué quiere decir? Muriendo a un estilo de vida y resucitando a un nuevo estilo de vida. Algo que comienza a evidenciarse primeramente en nuestra vida interior. Y ya cuando en nuestra vida como cristianos empezamos a dar fruto, posteriormente se invita a una persona que ha recibido a Cristo a que se bautice. Esa persona que se va a bautizar de alguna manera está haciendo un testimonio público
Y no solamente es un testimonio público de su fe en Jesús, sino que está haciendo una evidencia externa de una realidad que primero comenzó en su vida interior. Entonces, cuando hablamos de la doctrina de bautismo, estamos hablando de que es una identificación con el Señor, una identificación con su doctrina, y al ser bautizados estamos públicamente diciendo que nosotros reconocemos al Señor Jesús junto con toda su doctrina, y la apropiamos y la hacemos nuestra. Entonces, a los ojos de todos, vamos a las aguas, nos sumergen en el agua en señal de muerte, y al salir del agua es una señal de una nueva vida. Pero quiero aquí empezar a poner una realidad. Este bautismo que estamos tratando ahorita, a pesar de que Pablo toma la figura del bautismo, este bautismo que ahorita estamos hablando, es un bautismo espiritual, y ahorita lo voy a explicar. Antes de que veamos que es un bautismo espiritual, sí quiero que ustedes lo consideren y lo vayan pensando, porque ahorita, como lo estoy explicando, pues obviamente estoy explicándolo como con el ejemplo del bautismo en agua, precisamente lo que Pablo está mencionando. Pero quiero que pensemos en lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes han conocido en la vida personal, así en la vida cristiana, que hay personas que se bautizan y de repente ya no los ves en la iglesia? O sea, se bautizan y de repente los ves que andan otra vez en el mundo. Se bautizan y de repente los ves que pues otra vez andan en el alcohol, andan en cosas pues pecaminosas. O sea, pues nosotros pudiéramos decir, ¿qué pasó con él? Con esto quiero poner la zapata de que cuando nosotros estamos diciendo que una persona se bautizó, no necesariamente quiere decir que esa persona nació de nuevo, porque el bautismo en agua no tiene ningún significado y ningún valor si primero no fue una realidad en su vida interna. Por eso estoy mencionando que el bautismo es una realidad, una evidencia externa de una realidad que comenzó internamente primero. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 8, no lo tengo ahí en pantalla, pero si quieren ustedes lo pueden apuntar. En Hechos capítulo 8 vemos el caso de una persona que aparentemente se convirtió a Cristo, y se llama precisamente Simón, Simón el mago. Vean lo que dice Hechos capítulo 8, verso 9. Hechos 8, 9. Lo que quiero empezar a poner ahorita como base es de que no nos vayamos con la finta de que el hecho de que una persona se ha bautizado significa que ya es salva. El bautismo no salva. Por eso quiero empezar partiendo de aquí con lo del bautismo. Vean lo que dice Hechos 8, 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Esto parece ser que todavía se da en la actualidad. Hay muchos que están al frente de iglesias, hay muchos que se aprecian de ser ungidos y hacen un gran despliegue de poder y de alguna manera engañan a la gente, ¿no? Con sus artes mágicas, que muchos de las cosas que hacen son fraudulentas, no es realidad. Entonces hay muchos como Simón que engañan haciéndose pasar por algún grande. Pero vean lo que dice el verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las grandes señales y milagros que hacía, y estaba atónito. Quiero que veamos, Simón era un farsante. Él le hacía creer a la gente que realmente era usado por Dios. Pero cuando escucha a Felipe, la gente cree en Felipe y dice el texto que Simón mismo creyó, pero que no solo creyó, sino que también se bautizó.
O sea, estamos viendo a un supuesto cristiano que está cumpliendo con la norma, está creyendo y se está bautizando. Pero vamos a ver cómo en el versículo 14, el escritor que es Lucas nos presenta un Simón donde pudiéramos nosotros poner en tela de juicio su salvación. Vean lo que dice el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí ese poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Vean lo que dice Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pecado de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Vean, las evidencias del texto nos muestra que Simón realmente no era un convertido, a pesar de que también dice el verso 13 que él creyó y se bautizó, pero las evidencias posteriores al creer y al ser bautizado demostraron que realmente no era un genuino creyente. Un genuino cristiano que peca, él va y busca a su Señor. ¿Para qué? Para pedir perdón. Primera de Juan 1:9. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero vemos que Simón, en vez de decir: oye, pues voy a ir y me voy a poner a cuentas con Dios, no, él no dijo eso. Él le dijo: rueguen por mí, ¿no? Para que no me venga este mal a mí. La misma actitud que tomó Saúl cuando Samuel le dice que andaba mal en malos caminos, Saúl le dice: ruega por mí al Señor. O sea, un cristiano reconoce su falta y él mismo va ante el Padre a limpiar sus ropas. Pero Simón no reconoció, obviamente, o mejor dicho, no actuó como un cristiano genuino. Aparte de que el mismo Pedro, él mismo dudó que el Señor lo fuera a perdonar por el pecado tan grande que él había cometido. Entonces, lo que estamos viendo ahorita, antes de entrar a entender el verso 3 de Romanos 6, es ver qué es el bautismo. O sea, ¿qué significa el bautismo? Vamos a entender primeramente qué significa el bautismo para poder entonces a entender qué significa Romanos 6:3. El bautismo, vuelvo a repetir, es una evidencia externa de una realidad interna. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa persona que públicamente hace un testimonio del Señor y pasa a ser bautizado, primeramente ese testimonio lo hizo internamente con su vida, dando frutos de un arrepentimiento genuino. El bautismo también implica identificación, porque una persona que pasa al bautismo es porque primeramente se identificó con el mensaje, se identificó con el autor del mensaje, que es Dios mismo y Jesucristo, y de alguna manera pasa a ser bautizado, enseñar de identificación. Ahora, vemos esto en la Biblia, o encontramos en la Biblia un ejemplo de esto, que es la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, nosotros sabemos que él vino predicando, ¿no es cierto? Él vino predicando y el mensaje era un mensaje de arrepentimiento. Ahora, él empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento. ¿Cuál era la intención de este mensaje de arrepentimiento? Pues que el pueblo se volviera a Dios. En los tiempos de Juan el Bautista, el pueblo de Israel o el pueblo de Dios estaba en una gran apostasía. Se habían apartado totalmente de los caminos de Dios. Entonces, el Señor manda, después de 400 años de silencio, a un pregonero, que es Juan el Bautista,
para predicar acerca del arrepentimiento y que el pueblo de Dios se volviera a él. ¿Qué implicaba esto? Que cuando el pueblo de Dios escuchara el mensaje, el pueblo reconociera que era un pecador. Y al reconocer que era un pecador, entonces hacía público su reconocimiento yendo a ser bautizados por Juan. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero ese bautismo de arrepentimiento, ¿dónde comenzó? Primeramente, internamente en la vida de la persona. La persona escuchaba el mensaje, era redarguido del mensaje, reconocía su condición, se arrepentía y posteriormente venía al agua con Juan el Bautista reconociendo que era un pecador porque se identificaba con el mensaje de Juan y procedía a ser bautizado. Entonces, cuando alguien venía al bautismo, estaba renunciando a su pecado y a través de esa purificación simbólica se identificaba con el mensaje de Juan, que en realidad se habían apartado de Dios. Y encontramos en esto un ejemplo en Lucas 7:29. Lucas 7:29 dice, todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios. ¿Qué quiere decir justificar a Dios? Quiere decir que reconocieron que Dios era justo. No quiere decir que hicieron justo a Dios. La doctrina de la justificación que estudiamos la última vez, dijimos que justificación significa ser declarado justo. Aquí, justificación en el contexto que estamos leyendo, implica que el pueblo y los publicanos reconocieron que Dios era justo. Ahora, quiero que vean lo siguiente. Dice ahí el texto que el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, ¿qué oyeron? El mensaje que el Señor les había dado, o sea, Jesús. Ustedes más adelante pueden leer todo el texto de Lucas 7 y van a ver que Jesús les empieza a dar un mensaje acerca de Juan. Pero cuando el pueblo y los publicanos oyeron, declararon que Dios era justo y ¿qué procedieron a hacer? Se bautizaron con el bautismo de Juan. ¿Por qué se bautizaron? Porque se identificaron con el mensaje, se identificaron con el mensajero, se identificaron que ahora sí que con Dios y el mensaje que venía de parte de Dios, y una vez que hubo algo interno en ellos, fue evidenciado yendo a las aguas. Vuelvo a repetir, ¿qué significa bautismo? Bautismo es una evidencia externa de una realidad interna. Ahora, una persona puede ser bautizada sin que exista una evidencia interna, pero esa persona lo único que puede llegar a tener pues es vivir engañado, como Simón. Simón pues dice que de alguna manera creyó y se bautizó, pero vemos que más adelante su conversión no era genuina por las evidencias que él mostró. Entonces quiero que veamos, Pablo, de alguna manera, él comienza a decir, retomando la idea de Romanos 6:1, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en el pecado. ¿En qué momento morimos? El verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahora quiero que vean, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir bautizados? El bautismo en Cristo nos une a Él, pero esa unión que viene a través del bautismo nos une tanto en su muerte como en su resurrección. Hace rato yo les dije que este bautismo no se refiere al bautismo en agua, sino se refiere al bautismo espiritual. ¿Por qué al bautismo espiritual? Porque lo que nos une a Cristo no es un bautismo en agua, sino es un bautismo espiritual. Déjense lo explico de esta forma. Antes de venir a Cristo, yo les quiero preguntar, ¿un incrédulo es parte del cuerpo de Cristo? O sea, la iglesia, ¿quién la compone? La iglesia la componemos todos aquellos que hemos sido redimidos a través de la sangre de Cristo.
Todo aquel que ha sido redimido, de alguna manera, entra a formar parte de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, es lo que dice Corintios. Ahora, la pregunta es, ¿una persona que no es cristiana pertenece al cuerpo? No pertenece, ¿verdad que no? Pero nosotros antes de venir a Cristo estábamos fuera del cuerpo de Cristo. Pero en el momento que nos arrepentimos, cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, nosotros nos arrepentimos, en ese momento, ¿qué ocurre? Entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. La palabra bautismo viene de un término que es bautismo, baptizo, es baptizo. El término bautismo viene de un término en griego que es baptizo. Y este término no era en su tiempo, en los tiempos bíblicos, no era un término religioso meramente, sino que era un término en el que se usaba de la siguiente manera. Cuando veían un barco que de alguna manera naufragaba, ellos decían, mira, ese barco se bautizó. ¿Cuál era la idea? La idea era de que el barco, al naufragar, era rodeado por agua por todas partes. Entonces, cuando ellos decían, ese barco se bautizó, quería decir que había sido sumergido, rodeado totalmente de agua. Cuando nosotros hablamos de bautismo en el sentido espiritual, estamos hablando de que antes de ser cristianos éramos ajenos al cuerpo de Cristo, éramos ajenos a la iglesia de Cristo. Pero en el momento en que nos arrepentimos, nacemos de nuevo, en ese momento somos incorporados al cuerpo de Cristo, somos sumergidos al cuerpo de Cristo, somos introducidos al cuerpo de Cristo y ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo y eso es un tipo de bautismo, porque somos inmersos en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y ese es el bautismo que realmente nos une a Cristo. Esto se conoce como el bautismo espiritual o el bautismo en Cristo. Es este bautismo el que está hablando Pablo aquí en Romanos 6:3. Él dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque el bautismo en agua no te une a Cristo. Una persona puede bautizarse en agua y seguir siendo incrédulo, pero el bautismo en Cristo, que es el bautismo espiritual, que es el bautismo donde nos toma Dios y nos hace y nos introduce a la iglesia, nos introduce al cuerpo, que es el bautismo espiritual, sí nos une a Cristo. Ese es el bautismo espiritual donde Él transforma toda nuestra vida y pone en nosotros una nueva naturaleza. Ese es el bautismo que nos une a Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso es lo que está hablando aquí Pablo. Por eso Pablo dice, ¿cómo tú puedes perseverar en el pecado si de alguna manera, cuando fuiste bautizado en Cristo, a través de ese bautismo espiritual, tú te uniste a Cristo en su muerte y en su resurrección? ¿Qué quiere decir? Que en ese proceso, vamos a ver más adelante, fue quitado de nosotros toda esa naturaleza pecaminosa. ¿Qué implica? No que haya sido quitada, pero que de alguna manera quedó desarticulada, o sea, que ya no nos domina, que ya no tiene potestad sobre nosotros. A eso me refiero, porque más adelante vamos a ver en Romanos 6:6 que el cuerpo del pecado quedó destruido para que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir que quedó destruido? Que quedó inoperante, que el pecado ya no nos debe de subordinar, que ya no somos esclavos de él. ¿Por qué razón? Porque hemos sido introducidos al cuerpo de Cristo a través del bautismo en Cristo y en ese bautismo se llevó a cabo toda esa desarticulación de la naturaleza pecaminosa en nosotros y por ende no es de que ya no puedas pecar, sino o no debas pecar, mejor dicho, sino que ya no puedes pecar. O sea, cuando nosotros venimos a Cristo, generalmente hay iglesias que se busca meter a los cristianos en reglas. No hagas esto, no hagas el otro, como de alguna manera quererlos forzar a guardar una vida íntegra y que entren al cielo. Pero un cristiano no es de que no guarde las leyes, sino que es natural ya en él
guardar por su nueva naturaleza, guardar los mandamientos de Dios. Juan, en primera de Juan, él lo dice muy claro, los mandamientos de Dios no nos son gravosos a los que hemos nacido de nuevo. O sea, no nos pesa. No es necesario que te digan, no hagas esto, no hagas el otro, porque naturalmente buscamos agradar a Dios con nuestra nueva naturaleza. Por eso Pablo presente dice, oye, ¿perseveraremos en el pecado? Ya no se puede. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos lleva en un momento dado a buscar ser agradables delante de Dios. Ahora, quiero aquí poner una aclaración. No estamos hablando de perfección. Ni un cristiano va a alcanzar la perfección absoluta, pero sí llevamos una vida de santificación progresiva, donde cada día estamos avanzando, nos detenemos, pero seguimos avanzando, podemos llegar a descuidarnos, pecar, pero volvemos a levantarnos y seguimos avanzando. ¿Qué quiere decir esto? Que no perseveramos en el pecado, lo que estudiamos la última vez. No hacemos morada, ya no es nuestro estilo de vida, sino que ahora manifestamos un estilo de vida distinto. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar más adelante en este texto y veamos otro ejemplo. Ahí en Primera los Corintios, capítulo 10, 2, dice el texto, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahora, tengan en cuenta lo que ya vimos del bautismo, a grandes rasgos, porque les mencionaba al inicio que esta doctrina de los bautismos lo vamos a estudiar en el módulo 2, pero así a grandes rasgos lo que hemos visto. Tengan en cuenta lo que ya vimos, que habla de identificación y de inmersión, pero ¿qué quiere decir aquí? Que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Bueno, lo que quiere decir es que todos los que estaban en el tiempo con Moisés se identificaron con el liderazgo de él, reconociendo que Moisés era el vocero de Dios, era el líder asignado por él. O sea, hubo un reconocimiento. No quiere decir que Moisés los bautizó ahí en el Mar Rojo, no quiere decir eso, sino que estamos hablando que ser bautizados implica una identidad, perdón, una identificación. Entonces, el pueblo de Israel se identificó con Dios a través de Moisés, reconociéndolo que era su vocero y que era su líder asignado por él. Ahora, esto es precisamente la idea que tiene Pablo cuando menciona que hemos sido bautizados en Cristo Jesús. El bautismo significa que fuimos unidos a través de él con Cristo. Reafirmo lo que digo, el bautismo es lo que nos une con Cristo, pero estamos hablando del bautismo espiritual, que se conoce también como el bautismo en Cristo. No estamos hablando del bautismo en agua. Vamos a estudiar en la doctrina de bautismos que hay tres tipos de bautismo: el bautismo en Cristo, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo o con el Espíritu Santo. Entonces, pero ahorita lo que estamos tratando es el bautismo espiritual, en el que es a través de ese bautismo que nos une con Cristo. Ahora bien, otro punto que es importante señalar es que nosotros somos unidos a Cristo a través del bautismo. Si nosotros fuimos unidos con Cristo a través del bautismo, es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo podemos seguir permaneciendo en una vida pecaminosa? Porque una persona que se aprecie de ser cristiano, quiere decir, cuando tú llegas y dices, ¿sabes qué? Soy cristiano, simplemente esa palabra, soy cristiano, tiene grandes implicaciones. ¿Qué grandes implicaciones? Implica que esa persona que dice, soy cristiano, él está diciendo que en su vida espiritual ha pasado por un proceso que Dios ha obrado en él, una nueva naturaleza, que se ha identificado a través del bautismo espiritual en la muerte y en la resurrección de Cristo, y que de alguna manera se ve imposibilitado de perseverar o de perseverar en un estilo de vida pecaminosa. Entonces, quiero que ustedes vean por qué Pablo entonces dice
que hemos muerto en Cristo y que es en el bautismo en Cristo que somos unidos a Cristo y que no solamente nos unimos a Cristo, sino que también nos unimos en su muerte y en su resurrección. Pablo aquí está utilizando la analogía física del bautismo en agua para enseñar la realidad espiritual de la unión que nosotros tenemos con Cristo. Y vuelvo a repetir, a este bautismo se le conoce como el bautismo en Cristo o el bautismo espiritual. Bueno, termino con este último pensamiento. El bautismo en Cristo o el bautismo espiritual es la inmersión espiritual de todo creyente en Cristo a través del Espíritu Santo. O sea, lo que hace rato yo explicaba. Antes de Cristo éramos ajenos al cuerpo, éramos ajenos a la iglesia, pero cuando nos convertimos, entonces el Señor nos toma y nos introduce al cuerpo que es la iglesia y en ese sentido somos bautizados espiritualmente. Y es a través de ese bautismo espiritual que nos une a Cristo, pero nos une en su muerte y en su resurrección. Ahora, vamos a avanzar y vamos a ir viendo más adelante. Se van a ir aclarando, yo sé que hay dudas, pero se van a ir aclarando más adelante. Miren, vamos a ver el punto 3, donde una vez que hemos sido unidos o nos identificamos con Cristo a través del bautismo, el bautismo también nos une en su muerte y en su resurrección. Vamos a leer Romanos 6, del 4 al 5. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Pero fíjense cómo dice el verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo espiritual o el bautismo en Cristo. No se refiere al bautismo en agua. Ahora que veamos la clase del nuevo nacimiento, eso va a quedar súper clarísimo. Pero fíjense, aquí estamos hablando del bautismo espiritual. Ahora continúa diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cómo es que nosotros podemos andar en vida nueva? Bueno, pues porque fuimos sepultados juntamente con él, ¿en dónde? En el bautismo, que nos une a Cristo en su muerte y en su resurrección. Pues ese es el argumento fuerte de Pablo. ¿Cómo puedes tú continuar viviendo una vida en pecado si te has identificado y te has unido a Cristo? Por eso él dice en primera a los Corintios, ¿cómo te puedes unir con una ramera? Puedes unir a Cristo con una ramera. ¿Por qué? Porque entiende que el cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Entonces, de alguna manera, un cristiano que se junta con una ramera está de alguna manera, pues, violentando, ¿no? La esfera espiritual, porque pertenece al cuerpo que es de Cristo. Por eso Pablo ahí argumenta, ¿no? ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? Ahora, vean lo que dice el verso 5 de Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Cuál es la idea que Pablo está comunicando aquí? Bueno, la idea es sencilla, que así como nosotros nos identificamos en su muerte, también nos identificamos en su resurrección. ¿Qué implica esto? Tener una vida nueva, una vida a través de él para vivir para él. ¿Qué quiere decir? Que nadie que de alguna manera piense que tiene la salvación, después de tener la salvación, esa persona pueda vivir para él. ¿Qué quiero decir que vivir para él? Pues vivir para lo que a él se le dé la gana hacer. O sea, de alguna manera, bueno, ya soy cristiano, pero pues me voy de parranda, ya soy cristiano, pero me voy con aquella mujer, me voy con aquel hombre, ya soy cristiano, pero sigo diciendo groserías, ya soy cristiano, pero sigo viviendo de tal manera que ahora como cristianos no es de que no puedas, no es debas, sino no puedes vivir ahí. O sea, vean la diferencia, no es de que no puedas, sino que, bueno,
no es que no debas, sino que no puedes hacerlo. No es porque haya reglas que nos restrinjan, sino porque ahora la naturaleza que está en nosotros debe de producir en nosotros frutos de obediencia, frutos de buscar ser agradables a Dios. Entonces, esto no implica, vuelvo a repetir, que lleves una vida de perfección, sino que de alguna manera, cuando un cristiano llega a caer, se levanta, va con su Señor, le pide que limpie sus ropas, que limpie la parte que contaminó de su cuerpo, y en ese momento el Señor lo limpia y el cristiano se levanta y sigue avanzando hasta el día de nuestra redención. Vamos a ver un texto que es muy claro de lo que estamos hablando. Colosenses 2, del 11 al 13. Vamos a leer Colosenses 2, del 11 al 13. Se los leo, ahí está en pantalla. Dice así, se los voy a leer de mi Biblia, dice así. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahora, todo lo que yo acabo de explicar, Pablo lo resume en Colosenses 2, del 11 al 13 que estamos leyendo. Pero antes de continuar, quiero que veamos qué significaba la circuncisión en el Antiguo Testamento. La circuncisión era la señal del pacto, pero no solamente era una señal de pacto, sino era una señal de que la persona estaba realmente consagrada a Dios, que había cortado de su vida todo lo que era contra la voluntad de Dios. Como creyentes, cuando nosotros venimos a Cristo, la circuncisión hecha por Él en nosotros es remover el cuerpo pecaminoso carnal y darnos una nueva naturaleza. Por eso dice la nueva versión, la nueva traducción viviente, ahí lo tienen en pantalla en el verso 11. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un proceso corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento sucedió esto? Vean lo que dice el verso 12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo, ¿cuándo? Cuando se bautizaron. ¿De qué bautizo está hablando? Del bautismo en Cristo, del bautismo espiritual. No se refiere al bautismo en agua, porque ya vimos un ejemplo de que el bautismo en agua, lo vimos en Hechos 8, realmente no es o sea, puede ser de alguna manera falsificado, ¿no? Un no creyente se puede bautizar y no por eso ser salvo, ¿no? Porque el bautismo no salva. Ahora, aquí es la incógnita que vamos a ir estudiando más adelante. Muchos llegan a pensar que el bautismo es parte de la salvación, pero no es un requisito para la salvación. El bautismo es un mandamiento que el Señor nos manda a hacer ya como cristianos. Pero el bautismo, vuelvo a repetir, es la evidencia externa de lo que primeramente comenzó en la vida interna de ese hombre. Por eso dice ahí el verso 12, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. Ahora escucha esto. Y con él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Pero vean cómo todo esto sucedió en el momento en el que nosotros fuimos bautizados en Cristo. ¿Qué pasó en ese bautismo? Removió de nosotros esa naturaleza pecaminosa. En Romanos 6:6 dice que la aniquiló, o sea, la hizo inoperante, o sea, que ya no tiene el dominio sobre nosotros. Por eso Pablo es el argumento. Oye, si tú moriste con Cristo en la unión que es a través del bautismo y resucitaste con Cristo a una nueva vida y vives de esa manera, o sea, entonces tú no has sido bautizado en Cristo Jesús, porque los frutos de tu vida dan testimonio de que realmente nunca te uniste a Cristo a través de su bautismo. Ahora vayamos al versículo 13. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar
todos nuestros pecados. Vean nada más cómo de alguna manera el Señor ahí en Romanos 6, verso 3, Pablo, el argumento de Pablo es, ahora sí que es irrebatible, ¿no? Cuando se le acusaba de que él enseñaba que la gente pecara, porque a mayor pecado, mayor gracia, Pablo dice, oye, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, él dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero, ¿dónde se lleva a cabo todo eso? En el momento en que nos unimos a Cristo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? A través del bautismo. ¿Qué bautismo? El bautismo espiritual o también llamado bautismo en Cristo. Y este es uno de los argumentos fuertes de Pablo, el hecho de que el problema del hombre es su naturaleza, por eso vive como vive, por eso vive para sí mismo, y la respuesta que Dios da o la solución al estado del hombre es cambiándole su naturaleza. Cuando venimos a Cristo, el Señor hace un cambio de nuestra naturaleza. Cuando somos bautizados en Cristo, hace una circuncisión espiritual, donde quita de nosotros la carne pecaminosa, que en este caso sería, por ejemplo, Romanos 6:6, donde todo ese pecado que nos dominaba, esa naturaleza, ahora es inoperante en nosotros y ahora ya no nos subordina, o mejor dicho, no somos subordinados del pecado, sino que ahora podemos nosotros mismos tener la capacidad de tener victoria en contra de todas aquellas cosas que nos llevaban cautivo. El problema de esto, de que muchos cristianos llegan a tener dificultades en su vida espiritual, es por falta de disciplina. No tenemos disciplina para la oración, no tenemos disciplina para la lectura, no tenemos disciplina en lo que estamos viendo en las redes sociales, no tenemos disciplina en lo que estamos escuchando en las redes sociales, y al no leer y al no orar, pero al sí escuchar y al sí ver, nos estamos autoflagelando, estamos poniendo como carne de cañón para ser invadidos con una serie de pensamientos y una serie de ilustraciones que ven a nuestro alrededor, y al no estar fortalecidos espiritualmente, tarde o temprano, el creyente genuino, aun cuando sea genuino, va a sucumbir. ¿Por qué? Porque no ha disciplinado su vida espiritual. Pablo lo menciona en 1 Corintios capítulo 9. Quiero leerles ese texto. 1 Corintios 9 nos habla precisamente de una vida disciplinada. 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pues que en pocas palabras, él lleva una vida disciplinada. Tiene cuidado, así como el atleta de alto rendimiento cuando va a competir, se abstiene de alimentos y se prepara en entrenamiento. Es lo mismo, es lo mismo en la vida espiritual, en la vida cristiana. Nos abstenemos de películas, nos abstenemos de escuchar canciones, tipo de conversaciones, porque al final sabemos que eso va a penetrar en nuestro corazón, penetrar en nuestra mente y va a contaminar nuestra vida. Y como dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo, ahora venga a ser eliminado. Y muchos cristianos lamentablemente pasan a ser eliminados
por la falta de disciplina en su vida espiritual. No se requiere de mucha, no es un secreto el por qué muchos llegamos a sucumbir o llegan en un momento a ser presa fácil del pecado, y es porque han descuidado su vida espiritual. Entonces, hasta aquí vamos a llegar, hermanos. Que Dios les bendiga y pues nos vemos la próxima semana.